Los científicos de la Universidad de Bristol han desarrollado algo que parece sacado de una novela de ficción, una batería de diamante que funciona durante miles de años sin necesidad de recargarla. No solo va a resolvernos algunos problemas de los que estoy bastante seguro que ni siquiera te habías planteado, sino que además está hecha con residuos nucleares reciclados. Te aseguro que no te estás comiendo un clickbait. Vas a comprobar que no estamos hablando de una tecnología que difícilmente veremos o que sería muy rara. Ciertamente sería raro que la viésemos en todos nuestros bolsillos, sin embargo, sí es posible llevarla debajo de la piel. Es una tecnología que resuelve un problema que a día de hoy es muy complicado y es desprender energía en sitios donde cargar o cambiar una batería es bastante complicado. De alguna forma y a pequeña escala hemos dado con una piedra filosofal de la energía. Los marcapasos actuales necesitan una cirugía cada 10 años para poder cambiar la batería. Las sondas espaciales, esas que enviamos súper lejos para poder explorar, dependen de sistemas de energía nuclear súper complejos porque no tienen dónde o cómo cargarse. Y los sensores, por ejemplo, submarinos profundos, tienen que ser recuperados periódicamente para poder cambiar sus baterías. Estos son los problemas reales que afectan a miles de millones de personas, que muchas veces ni siquiera lo saben, y a proyectos científicos que son cruciales para nosotros. Creo que conoces a nuestro protagonista. El carbono 14 es un material radiactivo que encontramos en la naturaleza, pero que también encontramos en los residuos de las centrales nucleares. Para ser más concretos, lo encontramos en el grafito de los reactores que están desmantelados. Durante décadas, todos estos residuos siempre han sido un dolor de cabeza para todo lo que es la industria nuclear. Yo creo que sabes lo complicado y lo peligroso que es manejar todo esto y de lo que afecta a nuestro medio ambiente. Pero ahora, gracias a esta innovación, se convierten en la solución perfecta para alimentar dispositivos durante milenios. La clave está en la combinación de este carbono 14 con un diamante sintético. El diamante no solo es el material más duro conocido, sino que también actúa como un semiconductor perfecto para esta aplicación. Además, su estructura cristalina proporciona un blindaje natural contra la radiación, haciendo que esta batería sea completamente segura para su uso. La potencia que genera cada una de estas baterías es muy pequeña, es del orden de microvatios, pero, a cambio, es constante y muy predecible. Para ponerlo en perspectiva, es suficiente para alimentar pequeños sensores, dispositivos médicos implantables, como hemos dicho antes, o sistemas de comunicación satelital que requieren muy poca energía, pero necesitan funcionar durante muchísimo tiempo. Vamos a explicarlo poco a poco. El proceso de fabricación de estas baterías me parece súper interesante. Lo primero que hacemos es extraer el carbono 14 del grafito radiactivo mediante un proceso que es como de purificación. Después, este carbono 14 se incorpora dentro de lo que es la estructura de un diamante que fabricamos de forma sintética creado en el laboratorio bajo unas condiciones muy controladas de presión y temperatura. Exactamente igual que los diamantes cultivados que puedes comprar para joyerías o, por ejemplo, para herramientas. Cuando el carbono 14 se desintegra de forma natural, emite partículas beta o electrones que interactúan con la estructura cristalina del diamante. Esta interacción, que es la clave, genera una pequeña corriente eléctrica que puede ser aprovechada de forma continua. Es un proceso similar al de los paneles solares, pero en lugar de luz, en este caso estamos utilizando radiación beta. La vida útil de estas baterías es una verdadera locura. De media unos 5.730 años, que es básicamente la vida media del carbono 14. Esto significa que después de casi 6 milenios, la batería todavía produciría la mitad de la potencia inicial. Para que podáis hacer una comparación, las mejores baterías de litio actuales, estas que son las típicas pilas de botón bastante grandes, duran como máximo, lo estimado, una década. Además, el blindaje del diamante es tan efectivo que podrías llevar perfectamente una de estas baterías debajo de la piel sin ningún riesgo. La radiación queda completamente contenida dentro de lo que es la estructura cristalina, convirtiendo este material que era potencialmente peligroso en una fuente de energía totalmente segura. Y las primeras aplicaciones ya están en pleno desarrollo. Los científicos están trabajando en versiones miniaturizadas para dispositivos médicos implantables y cosas similares. También están desarrollando modelos mucho más grandes para equipos espaciales y luego para sensores remotos, donde ya, como hemos dicho, cambiar estas baterías es prácticamente imposible y normalmente excesivamente peligroso. Como bonus, esta tecnología también tiene importantes beneficios medioambientales, y es que cada central nuclear desmantelada contiene varias toneladas de grafito radiactivo que debe ser almacenado de forma segura durante miles de años. Convertir este residuo en baterías no solo resuelve el problema de almacenamiento, sino que lo transforma en un recurso bastante valioso. Como te puedes imaginar, el proceso de fabricación actual es altamente especializado y bastante costoso, básicamente porque se hace dentro de un laboratorio. Pero los investigadores están trabajando en métodos que son bastante más eficientes. La clave, según dicen, está en automatizar toda la parte de la extracción del carbono 14 y en optimizar la creación de diamantes sintéticos a escala industrial, aunque la verdad es que esto último está bastante desarrollado por otros ámbitos en los que se hace. Vamos a ver los puntos críticos.
Los desafíos actuales son principalmente dos. Es difícil técnicamente y además es bastante caro. La producción de diamantes sintéticos de alta calidad requiere un equipamiento especializado y unas condiciones que son muy precisas. Todo el que trabaje en temas de mecanizado de piezas en un taller sabe lo caro y lo complicado que es de conseguir. Además, el proceso de extracción y la purificación del carbono 14 es bastante complicado y sobre todo debe realizarse en instalaciones nucleares con unas medidas de seguridad que son extremas. Otro reto importante es la baja potencia de salida de este tipo de batería. Aunque es perfecta para ciertos usos, esta limitación significa que no vamos a ver móviles o portátiles alimentados por baterías de diamante, pues por lo menos en un futuro próximo. Quizás aquí es donde te has comido un poquito de clickbait. La tecnología está diseñada específicamente para dispositivos que necesitan muy poquita energía durante largos periodos de tiempo. Y por último, la regulación nuclear, que también presenta algunos obstáculos muy significativos. Cualquier tecnología que utilice materiales radiactivos debe pasar por unos extensos procesos de aprobación y certificación. Básicamente burocracia necesaria, pero en definitiva burocracia. Ahora, abramos la mente al futuro. En los próximos años es probable que veamos los primeros dispositivos médicos comerciales utilizando este tipo de baterías. Es uno de los campos en los que yo creo que es más fácil ver los beneficios, con lo que están invirtiendo más que en todos los demás. Los marcapasos o ciertos electrodos serán probablemente los primeros beneficiarios, eliminando esa necesidad de tener que hacer cirugías de reemplazo de batería y mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Las aplicaciones espaciales seguirían un poco después. Las agencias espaciales ya están mostrando interés en esta tecnología para futuras misiones de exploración espacial profunda, esto es importante. Una sonda espacial equipada con este tipo de baterías podría funcionar durante milenios, enviando datos muchísimo después de que la civilización que la construyó haya cambiado por completo. Y un impacto significativo, que evidentemente vendría de regalo, podría ser la gestión de residuos nucleares. Si la tecnología escala correctamente, podríamos convertir un problema ambiental en una fuente de energía limpia y duradera. Es un buen ejemplo de cómo la innovación a veces puede transformar un desafío en una oportunidad. Esta tecnología representa un cambio radical en nuestra forma de pensar sobre el almacenamiento de energía. No siempre necesitamos más potencia, a veces con longevidad y fiabilidad es más que suficiente. Las baterías de diamante de carbono 14 nos muestran que las soluciones más brillantes pueden venir de donde menos lo esperamos. Y como cada día te pregunto, ¿eras consciente del problema que teníamos en este tipo de aplicaciones? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, no te olvides darle a like, suscribirte al canal y si puedes compartirlo con tu familia y amigos, pues mejor que mejor. Y si además quieres apoyar el canal, puedes hacerte miembro en YouTube o hacerte miembro de nuestro Patreon, o los dos, que no seré yo quien te ponga un límite. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.